Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que hay autores que por ahí son muy conocidos en sus países, pero no llegaron hasta acá, no trascendieron, no tuvimos oportunidad de conocerlos. Una de esas autoras es la española Marta Sanz, que tiene más de 20 libros publicados en España, con premios muy importantes, que vino unos días a la Argentina y la quisimos traer al programa. Los libros se consiguen acá, pero no han sido divulgados. La verdad que para nosotros fue una especie de sorpresa, Marta Sanz, y con ella vamos a charlar hoy en el segundo bloque de este programa. En el tercero va a estar Marina Oibín, vamos a hablar de algunas muestras que están en este momento, muestras de arte en la ciudad de Buenos Aires, y empezamos con un excelente escritor argentino que acaba de sacar un nuevo libro de cuentos y ahí lo presentamos. Luciano Lamberti nació en San Francisco, Córdoba, en 1978. Licenciado en Letras, es autor, entre otros títulos, de El asesino de chanchos, El loro que podía adivinar el futuro, La casa de los eucaliptus y La maestra rural. Gente que habla dormida es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, Gente que habla dormida, nuevo libro de Luciano Lamberti, que en realidad, Luciano, nuevo libro es la primera parte, hay 3 libros de cuentos dentro de estos, 2 que ya habían salido, entre ellos El asesino de chanchos, tan comentado, y ahora uno nuevo, ¿no es cierto? Sí, está ordenado inverso, o sea, cronológicamente, pero inverso, digamos, el más nuevo, después el segundo y al final el más antiguo, digamos, el que publiqué en el 2010. 2010, El asesino de chanchos. Después Sí. El loro que podía adivinar el futuro. Esos 2 libros no se conseguían. Se conseguían poco, estaban publicados en Córdoba hace un tiempo en una editorial chica y se conseguían poco y ahora espero que con esta nueva publicación lleguen como a un público más amplio, ¿no? Sin lugar a dudas. Pequeños robos a la luz de la luna es el nuevo libro. Yo lo leía y pensaba, el primero es de 2008, decís. 2010, 2012 y 2022. Y 2022. Es como una misma historia que se continúa en un punto, ¿no es cierto? Yo no vi, viste, qué sé yo, vos lees algo de un autor que tiene 10 años y por ahí ves cambios. No sé, yo soy el menos indicado para saber esas cosas. ¿Qué sé yo? ¿No? En un punto yo escribo las historias y las suelto y después son los lectores los que me van marcando esa clase de coincidencias. Claro, bueno, están las historias de Pueblo Chico, ¿no es cierto? Esas están en todas partes. El primer libro, El asesino, es un libro que yo escribí. Un poco es un libro sobre el menemismo, digamos, sobre mi experiencia. Pero te dicen, yo leía por algún lado que te dicen su literatura es política. Vos decís, no necesariamente. ¿Es política? Sí, puede ser interpretada así, no creo que sea la única interpretación posible, pero sí, en gran medida es política en el sentido de que un paisaje puede ser político, ¿no? Claro. Lo que yo hice, lo que quise retratar en ese primer libro era el paisaje que había dejado el menemismo de destrucción, de falta de esperanza y de angustia, pero visual, de un modo visual, ¿no? Pensando en los paisajes en los que yo mismo me había criado en San Francisco, ¿no? Seguro. Ahora, el elemento de terror, el elemento de terror, porque se dice Luciano Lamberti escribe terror. En los últimos cuentos hay algunos que sí hay terror, en otros el terror es mostrar una vida cotidiana. Ya está, ahí está el terror, ¿no? Sí, qué sé yo, el terror hoy no tiene límites muy precisos, ¿no? Por eso, me gustaría hablar un poco de eso. No, es algo más bien abierto, más bien que cada uno lo asimila como puede, ¿no? Dentro de sus gustos y de su propuesta personal. Un periodista hace un rato me preguntaba por qué un libro de género como es Pequeños Robos está encabezado por una cita poética de Nicanor Parra. De Nicanor Parra. Y incluso el título es parte de un poema de Nicanor Parra que se llama La víbora, que es impresionante. A la luz de la luna realizar pequeños robos. Me encanta. Nicanor misterioso Parra. Y sí. ¿no? Enigmático y potente. Nadie diría que es un escritor de terror, Nicanor Parra. Para nada, pero para mí la literatura es una, no es que hay literatura de terror, literatura
¿no? Que uno la toma como con lo que es uno, sin necesidad de encasillarse en un género. Obviamente uno va esperando determinadas cuestiones a la hora de comprarse un libro o de leer cuentos de determinados autores, Sí. pero dentro de eso las posibilidades son infinitas. Son infinitas, porque yo pensaba, por ejemplo, bueno, después vamos a hablar de Soy el hombre de la máscara o de la avispa. Hay uno que Bueno, me son gusta. cuentos muy viejos esos, ¿no? Como, ¿Cómo? Este es el libro nuevo. sí, pero son cuentos que yo tenía de una serie que no había publicado nunca. Ah, Y que decidí integrar a este nuevo libro, ¿no? En ok. realidad, a mí mi editora me pide que sume algunos cuentos nuevos y termino publicando un libro nuevo, ¿no? Directamente. Claro, claro. Pero algunos son cuentos viejos y otros son más contemporáneos. Y hay una cuestión que es que mezclo realismo con ciencia ficción, con fantástico. Totalmente. Porque algunos autores que a mí me interesan, como Edgar Keret o Neil Gaiman o la misma Samantha Schweblin, lo hacen. Y me parecía que mezclar como diferentes tónicas dentro de un libro, siempre que tenga mi firma, Sí. ya era posible, ¿no? Como Por mezclar ejemplo, mira, estoy mirando. géneros. El cometa Halley se llama un cuento, Sí. ¿no? Es un enamoramiento y el fin del amor. Ujú. Uno diría, ¿dónde está el terror? En eso está el terror. Bueno, eso- no todos los cuentos son específicamente de Bueno, terror. Hay por eso cuentos- digo. Sí, sí. Sí, hay cuentos que simplemente trabajan con la extrañeza. Hay un ¿no? cuento que se llama La mosca de la fruta, que Ujú. a mi criterio es uno de los mejores del libro. Es un cuento, sí, Es sobre la adolescencia. sobre la adolescencia, pero en un colegio técnico, muy machista, muy Ay. violento, ¿no? Sobre la iniciación. Para mí, gran parte de la literatura universal, te diría, es sobre el hecho de integrarse al mundo, ¿no? De ver cómo te acoplás o sos rechazado por el mundo, y eso te marca para toda la vida, Sí. ¿no? Y la adolescencia es un momento fundamental, sobre todo porque en este cuento, bueno, se describe un momento de pruebas iniciáticas como son las peleas en la secundaria, ¿no? Ujú. Que son para los varones de un colegio técnico. Por algo eso muy digo, a terrible. veces aparece el elemento sobrenatural, pero a veces el terror basta con mostrar la cotidianidad, muy bien contada, pero O el extrañamiento, ¿no? No Ah. siempre va a emerger el terror ah, en su forma más clásica. No me interesa. Yo escribo un poco lo que me sale, Claro. ¿no? No escribo con una especie de estandarte. pero viste que hay una tendencia y las editoriales lo fomentan también a encasillar un poco, libros de terror, libros de tal cosa. Problema de las Problema editoriales. de ellos, ¿no? No, sí, yo hago lo que... la literatura es mi espacio de libertad total. ¿no? Qué bien. En todos los otros ámbitos tenés alguna Mm. restricción, pero en literatura podés hacer lo que quieras. Está la hoja, vos, y ahí Podés hacer lo que quieras. ¿quién pone el ¿no? En el límite? fondo, si no sos muy conocido, que ya empiezan como determinadas cuestiones de censura, de corrección política, podés hacer lo que quieras. Y eso es lo maravilloso. Es una parte de tu vida donde existe el concepto de libertad. Vos me acuerdo una vez que viniste acá, me contaste que desde chiquito dijiste que ibas a ser escritor. Lo supe desde siempre, sí. Pero qué fantasía tendrías de lo que es un escritor, ¿no? Y por lo pronto que iba a vivir de la literatura, cosa que no está Hasta sucediendo. ahora, por lo menos. Esa era una fantasía. Sí. Sí, uno tiene la fantasía más de, como dice Aira, ¿no? Más de ser escritor que de escribir, ¿no? Y Ah. uno es completamente ignorante de todo lo que cuesta ser escritor Ah. o tener un texto más o menos potable, publicable. Pero es una imagen romántica de genio, ¿no? Que uno tiene en la infancia, pero Sí. me, Por me- eso. me gustó haber recorrido este camino, de pasar de imaginarme de ser escritor a serlo. Me parece que es maravilloso. ¿Y cuándo se produce ese momento en que uno dice soy un escritor? Y todavía no. No sé, qué sé yo, cuando publica, es una gran pregunta que está dando vueltas en los talleres. Yo doy talleres de escritura. Y ¿qué es ser escritor? ¿No? ¿Es realmente publicar? Publicar en redes ya es una forma de publicar, ¿no? Haber escrito el libro
ya es una forma de ser escritor, ¿no? No hay un diploma de la escritura. Más bien que ¿no? no. ¿Vos cuándo viniste a vivir a Buenos Aires? ¿Está todavía esa idea en Buenos Aires? ¿Hay más posibilidades? No, yo vine por cuestiones personales, no por Nada que cuestiones ver con profesionales, esto. y yo ya había recibido la oferta para publicar antes de venirme en Random, antes de venirme a Buenos Aires. No vine a hacerme la gran ciudad, Qué sé yo, puede pasar también, ¿no? seguramente, pero hoy con internet y con el poder de las redes, Sí, me parece es que relativo, sí. es completamente relativo, Sí. ¿no? Incluso te valoran más si sos del interior, porque no estás acá, digamos, no sos Claro. su figurita repetida en Claro, Buenos Aires, ¿no? claro, seguro. Mm. Pero hace unos años ya que te viniste para acá. Hace 8 años. Hace 8 años. Sí. Vos dijiste por algún lado que, por ejemplo, Mariana Enríquez, que alaba mucho tu literatura, te alaba mucha gente. Yo he visto, ahora vamos a ver lo que dijo Beatriz Hay mucha Sarlo gente en este programa. confundida. Vos decís confundida, no sé si están así, pero bueno, Mariana Enríquez también te alaba mucho, pero ella muy- que escribe sobre terror, pero es un terror urbano, y el Ujú. tuyo sería más el terror de provincias, que es totalmente diferente. Los miedos son otros, ¿no es cierto? Es rural. Además, el de Mariana es mucho más contemporáneo, digamos, es el terror de que te roben en la calle, ¿no? Claro. Es un terror real y Sí, súper contemporáneo. seguro. Y el mío quizás tiene que ver más con los arquetipos y con ciertas experiencias infantiles, más que Sí. con el miedo a la pobreza. Que por otro lado me parece fantástico porque es una cuestión que recorre la literatura argentina desde el Matadero de Echeverría hasta la obra de Walsh, ¿no? La violencia. El niño proletario, Mm. la violencia y la lucha de clases en Argentina. Ajá. Es Ah. el gran tema, ¿no? Pero en tu libro está muy tratada la lucha de clases, no. No lo sé. No lo sé, me No, lo estoy dirán ustedes que pensando son en los los cuentos lectores. que he leído. No sé si yo me pongo a escribir con un tema, ¿no? ¿Cómo es? A ver, Me pongo a escribir con una imagen que me gusta. una imagen. No es un tema que yo digo, bueno, voy a trabajar determinado tema, no me interesa y no me saliera nada, ¿me entendés? Soy más intuitivo, me manejo a ciegas, después corrijo cuando sí encuentro el tema, pero el tema me lo dice la literatura, no lo pongo yo. ¿Y qué pasa con la forma, con el estilo? Beatriz Sarlo estuvo el otro día acá y habló de vos un rato largo. Lo sabía. Y dijo que, impactante, ¿verdad? Y dijo que elegís escribir en un estilo simple y directo, que lo elegís, que no es que te sale así porque te sale y no te sale otra cosa, elegís escribir así. No sé, yo estoy formado por la literatura norteamericana y entonces el estilo simple y directo es parte del juego para mí, ¿no? Siempre traté de que lo que yo escribo sea por lo menos divertido. Después podemos pensar en profundo, intenso, emocional, pero por lo menos en la Sí. superficie que sea divertido. Aunque hay escritores aburridos que me gustan mucho. Por ¿no? ejemplo. Isaaer, me gusta Ah, mucho. ah. Isaaer es un escritor aburrido, pero a mí me encanta, digo, lo disfruto. Pero lo que yo elijo hacer tiene que ver con eso. Con los norteamericanos, porque vos citás siempre a Bradbury, he visto, Sí, que no es pero- un escritor de terror, pero introduce No, tiene la un ciencia libro, claro. sus primeros libros de cuentos son terriblemente terroríficos, ¿no? Ajá. Y trabaja, porque la ciencia ficción, el terror, son cosas que se mezclan en un punto, ¿no? Si tiene un cuento de ciencia ficción como los que están en Crónicas Marcianas, donde hay un doble de la gente de tu infancia, eso es el terror, ¿no? Entonces, son etiquetas, digamos. Para mí hay cuentos de Crónicas Marcianas que son de terror puro, ¿no? ¿Qué otros escritores norteamericanos te marcaron? Bueno, King, Stephen pero también, King, claro. pero también los realistas, Carver, ¿no? Flannery O'Connor, en general el gótico, ¿no? Capote, el gótico fue una lectura para mí iniciática. Y bueno, Sarlo también dijo que practicase un gótico criollo. Es cosa de Sarlo. Vamos a pasar un fragmento, vamos a ver lo que dijo Sarlo de Luciano Lamberti, para que lo haya visto. Ahí va. Un escritor que me interesa mucho es Lamberti. Luciano Lamberti. Sí. Ajá. Estuvo acá alguna vez, creo que vino. Tiene antes de la pandemia. el último libro que reúne tres
libros, según dice la tapa, no puedo hacer la prueba filológica, 3 libros de cuentos de él anteriores. Se llama El asesino de chanchos, lo cual es un título muy Lamberti, porque practica una especie de gótico criollo, Lamberti, en mucha violencia, mucha muerte, pero contada en un estilo tranquilo. En lugar de exacerbar la violencia del contenido por una violencia de la forma, él cuenta asesinatos, golpizas, etcétera, en un estilo tranquilo, yo diría un estilo liso y llano, lo cual en literatura es muy difícil de conseguir. Por supuesto. No hay ningún mal escritor que pueda escribir liso y llano. Son los escritores que uno valora, los que eligen escribir liso y llano o eligen otra estética. Y eso es lo que sucede con Lamberti. Y El asesino de chanchos es una violencia cuento a cuento, es una violencia muy fuerte que contrasta con esto, con la forma tranquila con la cual es contada. Bueno, ahí está. Hay mucha muerte y violencia en un estilo tranquilo, dice por ahí también. Está bien, puede ser. Puede ser, lo acepto. Sí, y María Enríquez dice lo mismo, de que a ella le gusta cómo trabajo la violencia. Es algo, otra vez, que no decido. Es una especie de cosa que emerge de lo que escribo. A mí me encantaría escribir para las tías, digamos, para las tías de este mundo. Sí. Cosas transparentes, digamos, optimistas y transparentes, pero me sale oscurito. No lo puedo evitar. Bueno. A lo mejor así viviría de la escritura, si escribiría de otra forma, ¿no? No lo sabemos, pero que te salga oscurito, bueno, vivimos acá, ¿no es cierto? También. Estamos acá. Para mí es una forma de reciclar cierta basura. Cuando a King le dicen que su literatura en cierta forma propicia la violencia, él dice que es todo lo contrario, que es la literatura de terror o la literatura que retrata la violencia. Es una forma de experimentar la violencia sin tener que experimentarla en la vida, ¿no? Como la misma función que tenía la tragedia entre los griegos, que era la de hacer catarsis, ¿no? Y desinflarnos un poco para después enfrentar de nuevo este extraño mundo. Los cuentos infantiles. También, ¿no? Sí, una forma de procesar esa violencia y eso que no se puede decir, ¿no? Que no se puede expresar, sobre todo cuando uno es un niño. Sobre todo cuando uno es un niño. Hay cuentos buenísimos en este libro. Me gustaría marcar algunos. Hay uno que se llama Gers. Gers es el nombre que le puso Dante, que es el hijo de mi mujer, a una especie de entidad que imaginábamos en casa. Eso viene de un caso real. Claro. Él me dio el título. Claro. Le puso ese título. Los chicos en general se inventan un ahora ser imaginario. Que soy profusamente padre, estoy recordando lo que era el miedo infantil, que es un miedo que a veces no tiene objeto. No es un miedo a algo específico, sino es miedo a lo que podría estar detrás de la puerta, ¿no? Claro. Y me parece el miedo más atávico tremendo. Y más más profundo. Y más profundo, porque es miedo al miedo, de alguna forma. Es que es eso. No, es que porque no es un monstruo a lo que le tienen miedo, sino una especie de presencia que está ahí, ¿no? Una presencia que está ahí. Ya digo que no todos son así. A veces hay miedos muy concretos en este libro que no se salen de lo realista para nada. Pequeños robos a la luz de la luna. ¿Qué es? Es una relación de pareja enferma, ¿cierto? Increíblemente tóxica. Tóxica, esa es la palabra. Me gusta explorar esa clase de relaciones, porque uno tiene cuestiones preconcebidas acerca de lo que es el amor, o de lo que son las emociones en general. Y si escribir me sirvió para algo, fue para descubrir que las emociones son mucho más complicadas y difíciles de expresar que amor, tristeza, ¿no? Las emociones que creemos puras y que a veces cuando uno empieza a escribir alude a ellas pero sin pensar realmente en cómo son, ¿no? Porque lo que sentimos es una especie de bola, ¿no? de gatos toda entremezclada de muchas emociones juntas y de sentimientos y ningún sentimiento, sobre todo el amor,
es tan puro como lo presentan las películas, ciertas películas, ¿no? Y ahí quería explorar esa cuestión del amor como algo que también puede ser humillante y puede ser espantoso. Bueno, hay un montón de cuentos acá excelentes. Recomendamos, por supuesto, este libro, ¿no? Y El asesino de chanchos, que ya es como un clásico del género, ¿eh? Bueno, sí, gracias. ¿no es cierto que sí? Me alegro que estén, la cara que me mueve. Me alegro que estén, que se hayan reeditado, ¿eh? Yo también. Precioso libro. Bueno. Nos trajo Luciana Lamberti también su libro Los Abetos, que no circuló tanto. Yo la verdad que no lo había visto. Y contame un poquito de qué se trata. Ese libro es un libro raro para lo que yo hago, ¿no? Que es un libro sobre Beckett, sobre una especie de biografía novelada sobre Beckett, que tiene más de novela que de biografía, ¿no? Me interesaba más trabajar la figura de Beckett, ¿no? Como la que está en el imaginario, que es ese hombre serio, grave, de una cuestión muy existencialista, ¿no? Y escribir a partir de eso una especie de comedia. Es un libro que trabaja sobre Beckett y sobre la imposibilidad de escribir de Beckett, pero en tono de comedia. ¿Y por qué se te ocurrió hacerlo? No tengo idea. No, en realidad sí, se me ocurrió porque leí por ahí que a Beckett lo acuchilló a alguien a la salida de un cine. Y cuando fueron al juicio, él le preguntó por qué lo había hecho y el agresor le dijo, no lo sé. Y que a partir de eso escribió el grueso y lo mejor de su obra. ¿No? A partir de ese no lo sé. Y me pareció fantástico, me puse a investigar. El que te interesó era el agresor, me parece. Sí, y además porque a partir del absurdo y del sinsentido, puede pensar toda su escritura, ¿no? Sin duda. Bueno, se consigue también Los Abetos. Sí, acaba de ser reeditado. Acaba de ser reeditado. Acuérdense, Los Abetos de Luciana Lamberti y, por supuesto, Gente que habla dormida. Gracias por haber venido, Luciano. Un placer. Nos vamos al corte, ya volvemos.